Hola familia, ¿cómo están? I like to hear that. Es una bendición estar aquí otra vez. Y como dijo Leonel, vamos a estar terminando nuestra serie aquí de Matando la Kryptonita. Ha sido una serie muy bendecida, creo que nos ha dado a todos la oportunidad de pensar y evaluarnos a nosotros mismos, a ver en qué partes tal vez estamos fallando, en qué partes podemos mejorar. ah, Tal vez hemos estado confundido, perdido. Creo que esta serie nos ha ayudado bastante en colocarnos en Dios, en buscar más de Dios, en reconocer dónde estamos fallando para acercarnos a Dios. Vamos a terminar hoy y voy a estar hablando sobre la relación entre el pecado y los cristianos. Específicamente para los cristianos, uh, es algo muy importante que tenemos que ver y reconocer en nuestra vida, estar, mantener nuestros ojos abiertos para ver dónde estamos nosotros y qué tenemos que cambiar. Si me acompañan, vamos a orar y después vamos a empezar. Gracias Dios por este día, Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí otro domingo. Gracias por todo lo que has puesto en nuestra vida, todo lo que has cuidado de nosotros, Señor, todas las veces que has estado ahí por nosotros. Sabemos que es todo el tiempo y sigues estando ahí por nosotros, Señor. Te damos gracias que hoy traes un mensaje para hablarnos a nosotros, Señor, y te damos gracias por esa oportunidad. Te doy gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema, Señor, y te pido que nos ayudes a aprender más de ti, acercarnos más a ti, Señor, no solo con esta plática, Señor, con el ayuno que estamos haciendo ahorita, Señor, con los tiempos de oraciones que vamos a tener cada día por estos próximos 20 días que quedan, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, y nos amas, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, existen tres tipos de escenarios entre los cristianos y el pecado. El primero se trata de creyentes que ignoran o pasan por alto el pecado porque han endurecido sus corazones. Significa que cometen pecados y ya no les importa. No les importa realmente que están dañando el corazón de Dios. En Jeremías 8:12 dice, ¿acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castigue, serán derribados, dice el Señor. Entonces, estas son las personas que dicen que son cristianos, tal vez van a la iglesia, pero no les importan los pecados. Siguen cometiendo pecados y no quieren cambiar, no van a cambiar. O mejor dicho, no han tomado esa decisión para cambiar. Pueden cambiar si hacen esa decisión, pero no la quieren tomar y ya están, ¿cómo se dice?, ciegos a ese pecado. Tal vez ya no se les hace que es tan malo. Les animo que no caigan en ese grupo. El segundo grupo es las personas que profesan el cristianismo y este grupo cree la mentira que todos tenemos la naturaleza de ser pecadores y la sangre de Jesucristo solo tiene el poder de librarnos de la pena del pecado, pero no de librarnos de la esclavitud del pecado. Creen en una gracia que solo libra y no de una gracia que nos empodera. Entonces, creen en Dios, saben que Él puede perdonarnos, pero no creen que la gracia de Dios nos da el poder de sobresalir y sobresalir esos, ¿cómo se dicen? Las ataduras que tenemos en el pecado o la esclavitud que tenemos en el pecado. La realidad es que la gracia sí nos cubre y nos perdona y es impresionante, pero la gracia también nos empodera en una forma en la cual podemos vivir una vida como Cristo. Eso es lo que nos da el poder. Eso es lo que nos hace los superhéroes. En Romanos 6, del 1 al 12, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, como miramos el versículo, no tenemos que seguir en el pecado.
No, la gracia de Dios no existe para que nosotros sigamos cometiendo pecados y que nos siga perdonando. No es una competición que estamos tratando de ver quién gana la gracia o el pecado. Um, Nosotros tenemos que salir del pecado. Y eso es lo importante de la gracia. Ah, entonces, estos primeros dos escenarios, estos dos grupos, están viviendo con esa kriptonita, con el pecado conocido. Saben que están cometiendo el pecado. El primer grupo no quiere cambiar. El segundo grupo solo usa la gracia de Dios por perdón. El tercer grupo son aquellos que están en una lucha para liberarse del pecado. Significa que quieren salir del pecado, pero el pecado los tiene bien agarrados. No han descubierto de la palabra de Dios cómo usar o poner en práctica su fe para librarse del pecado. Cuando pecan, les duele el corazón, porque aman a Dios. Sienten que han cometido un error, sienten ese pecado y realmente se arrepientan, pero con el tiempo caen en ese mismo pecado. Entonces, les duele en el momento, sienten esa vergüenza, se arrepienten, pero al ratito regresan otra vez, porque algo no ha cambiado. Se sienten mal. Y esa es una de las cosas que los mantiene el pecado, es la culpa y la condenación de lo que las cosas con cuales están atados. Entonces la vergüenza de ese pecado los mantiene en ese pecado. En Lucas 17, del 3 al 4, dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Ahora, es importante esto porque la Biblia nos está requiriendo de nosotros, nos está mandando a perdonar en la forma que Dios nos perdona a nosotros. Jesús nunca nos pedirá que perdonamos de esta manera si no fuera porque Dios nos perdona de esta misma manera. Entonces, Dios nos está llamando a ser como Él. El perdón de Dios es tan impresionante. No dejes que la vergüenza te mantenga atado al pecado. Si Dios te está diciendo a ti que perdones a los que pecan contra ti, que perdones a los que te lastimen, no importa cuántas veces en un día, si 7 veces en un día, yo creo que soy alguien que es bien paciente, pero cuando estaba leyendo este versículo estaba pensando, no sé si alguien, tal vez 2, 3 veces en un día, pero ya 7 veces en un día, la misma cosa o qué. Pero eso es lo que Dios dice, no importa si se arrepienten, perdónalos. Porque eso es lo que Él hace por nosotros. Lo que pasa con personas es que caen en el pecado y ellos se castigan a sí mismos. Empiezan a pensar que no merecen ser sanados, que no merecen de estar con un grupo de personas que está persiguiendo a Cristo, que están buscando a Cristo, que no merecen el amor de Cristo y ellos se castigan a ellos mismos. Ellos mismos se sacan de ese perdón, se quitan el perdón a ellos mismos. Pero Dios ya ha dicho que Él nos va a perdonar. Y entonces esto le está quitando el poder, o mejor dicho, le está borrando el propósito de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos perdona completamente, sin la necesidad que nosotros nos castiguemos a nosotros mismos. Entonces, hay estos 3 grupos. Hoy me quiero enfocar en ese tercer grupo. Esta va a ser la última plática de esta serie. Y voy a hablar sobre una historia para ilustrar este tema. Había un pastor que tiene una historia, pasó por un tiempo que nos ayuda a aprender de esto. Y este pastor estaba explicando que cuando era joven, muy joven, de como 12 años,
empezó a ver pornografía. Y desde entonces, de esos 12 años, pasó bastante tiempo viendo pornografía. De donde lo podía agarrar, se ponía a ver. Si miraba a alguien en la calle o una mujer que se le parecía bonita, tenía pensamientos malos. Era alguien que estaba tratando de buscar a Dios. No era que estaba tratando de hacer lo malo. Estaba trabajando en una iglesia y llegó al punto que lo ponieron de pastor de una iglesia y seguía con el mismo problema. Y le daba vergüenza. Lo tenía escondido, estaba haciendo el trabajo en la iglesia, pero tenía este problema atrás. Llegó al punto que se casó. Y él pensó, ahorita ¿casó? Ahorita que me case, se me va a ir el problema. Ya no voy a preocuparme, voy a tener mi esposa. Pero seguía en el mismo problema. No podía salir de eso, de esa atadura. Lo que quería era ser libre, pero no importaba lo que hacía, estaba atado a eso. Siempre en su mente tenía la vergüenza que está cometiendo estos errores y que qué va a pensar las personas. Llegó un tiempo que iban a tener un pastor que estaba de visita, y ese pastor era un pastor que se enfocaba bastante en lo de liberación de los pecados, ayudaba a las personas a romper esas ataduras, salir de esa esclavitud. Y cuando llegó ese pastor, él decidió que él lo iba a recoger, él lo iba a traer a la iglesia. Era un viaje, creo que como de 1 hora, o un tiempo largo, entonces iban a pasar bastante tiempo juntos. Él empezó a contar a ese pastor su historia. Mira, este es mi problema, eso es lo que está pasando. Y cuando habló con ese pastor le dijo, déjame orar por ti. Y empezaron a orar. Y el pastor que está contando la historia dice que fue una oración tan bonita. Él pensó que era muy impactante, las palabras estaban buenas, él lloró, se sentía mal. Terminó, pasó el evento y al ratito regresó otra vez a la pornografía. Esa oración, que era tan bonita, él dijo, no trabajó, o es lo que pensaba él, que esa oración no trabajó para él. Pasó más tiempo, sigue en el mismo problema, está orando y por fin llega a un punto que está en un ayuno, y justo que nosotros estamos en un ayuno. Está en un ayuno y está orando, le está pidiendo a Dios, ¿qué necesito hacer? Ya no sé. Sé que necesito salir de este problema, pero no sé qué hacer. Y en ese tiempo Dios le habla y Dios le dice que piensa sobre tu vida y las oraciones que has estado tomando, las oraciones que has hecho. Y entonces ese pastor se puso a orar, a pensar, y realizó que todas sus oraciones, desde el tiempo que empezó a orar para tratar de salir de ese problema, era que Dios lo usara para ayudar a la gente, que le ayude a realizar la meta que Dios había puesto en su vida de ser un líder en una iglesia que construye iglesias, que trae personas para Jesús, que ayuda a las personas a convertirse al cristianismo, a buscar a Dios. Y ese había sido el enfoque. Que perdóname, quiero cumplir lo que tú me llamaste a cumplir. Quiero hacer las grandes cosas que me has llamado a hacer. Y ya después de que había realizado esto, Dios le habló otra vez y le dijo que puedes ser un líder que construye iglesias, que ayude a la gente, que ayude a las personas a encontrar a Jesús y todavía no vas a ser salvo. Que Judas fue alguien que dejó todo para seguir a Cristo, para ser parte de los 12 discípulos que iban a estar detrás de Cristo,
que Él llevó personas a Cristo, que Él sanó a la gente, que estaba haciendo milagros, que libró personas del pecado, que ayudó a personas a arrepentirse, y Judas está en el infierno. Y entonces, en ese entonces, el pastor dice que le entró temor a la vida, porque realizó que todo lo que estaba haciendo no lo iba a llevar al cielo. Entonces le pregunta a Dios, ¿qué debe ser mi oración? ¿Qué debo orar? Y Dios le dice, ores para conocerme íntimamente. Entonces, familia, ahorita que estamos en el ayuno, los animo que oren para conocer a Dios íntimamente. Pídele perdón, pero no perdón para recibir el perdón o perdón para cumplir o salir buena con las gentes, sino pídele perdón para conocerlo más íntimamente. Eso era lo que Moisés, David, Pablo y todas las personas que terminaron estando bien en la Biblia, eso es lo que estaban persiguiendo, eso es lo que estaban buscando. Su objetivo más importante fue conocer a Dios íntimamente. En Filipenses 3:8 dice, es más, todo lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Puedes perder todo lo que está aquí en el mundo. No importa. Si ganas a Cristo. Eso es lo único que importa en nuestra vida. Estar persiguiéndolo, buscándolo, conociéndolo, teniendo relación con Dios y una relación íntima. Donde Él nos puede hablar sinceramente, donde nosotros podemos hablar con Él sinceramente, cuando no tenemos temor de estar en su presencia. Todavía tenemos temor de su gran poder, pero no tenemos temor de estar en su presencia porque estamos avergonzados. Este pastor realizó que estaba persiguiendo un ministerio en vez de buscar a conocer a Dios íntimamente. Estaba buscando que las personas lo reconozcan, que las personas miren el trabajo que está haciendo, que las personas miren que Él está haciendo un gran trabajo para Dios, en vez de buscar a Dios íntimamente. Cuando estaba hablando con el pastor, el temor era que el pecado, cuando el pastor sigue contando su historia, dice que el temor era que su pecado lo iba a detener del ministerio que Dios lo había llamado. Pero cuando estaba en el ayuno, se entristeció porque sabía que estaba dañando el corazón de Dios. Y eso le cambió la vida, porque ya no se enfocó en las personas, sino se enfocó en el pecado que había cometido contra Dios, el dolor que le había causado a Dios por sus decisiones. Pablo le escribe a los creyentes, en 2 de Corintios del 7, del 9 al 10, y eso es específicamente a los creyentes. Dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo de que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, hay dos tipos de tristeza. Primero es de Dios y la segunda es del mundo. En este versículo, si podemos poner de regreso el 2 Corintios 7, del 9 al 10, usan la palabra de que nos lleva a la salvación. Ya casi al fin está aquí en esa tercera línea, que la tristeza que proviene de Dios
produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. En griego, la palabra que usaron, que se usa, es soteria. Y eso significa seguridad, liberación o perseveración del peligro o la destrucción. Y la forma que creen que están usando es de liberación en esta parte. Entonces, ¿qué es la diferencia entre los dos tipos de tristeza? Porque los dos reconocen que han pecado. Los dos reconocen que hay un pecado. Judas, cuando murió, reconoció que había cometido un pecado. El de Dios produce liberación. El del mundo produce la muerte. Podemos ver la diferencia en la vida de dos reyes. Y ya en esta serie hemos hablado de Saúl, que desobedeció a Dios cuando lo mandó a eliminar todos los amalecitas. Él dejó vivo al rey, se llevó uno de los animales, otras cosas, cuando tenía que acabarse con todo. Llega el profeta Samuel, le dice que estaba desobedeciendo y eso es rebelión. Y en primera de Samuel hay una parte aquí donde Saúl le dice, y perdón, no escribí el versículo, pero Saúl reconoce, dice, he pecado. Le está hablando al profeta Samuel. Dice, he pecado, respondió Saúl, pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Reconoció que cometió un error. Ahí está, 1 Samuel 30. Reconoció que había cometido un error, pero su enfoque o lo que le importaba era ser reconocido antes de los jefes y del pueblo de Israel. Ahora, si miramos a otro rey, es David. En su vida cometió adulterio, trató de ocultar su pecado con matando al esposo de la mujer. Llega el profeta y en 2 de Samuel le dice, pues el profeta le llama la atención y la respuesta de David es, he pecado contra el Señor. En Salmos 51:4 otra vez dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Muchas gracias. Cuando David peca, lo que le importa no es qué van a pensar los demás, no es qué van a pensar los líderes, sino reconoce que pecó contra Dios. Saúl le dice a Samuel que por favor sígueme reconociendo. Quería su honra de regreso. El enfoque de la tristeza no fue que había dañado a Dios, sino que cómo puedo guardar a mí mismo. La tristeza que viene de Dios o que nos ayuda con Dios es reconocer que hemos dañado el corazón de Dios. La vida de oración que el pastor había tenido en esa historia que estoy contando era que Dios los siga usando, que todavía se manteniera bien ante los líderes, ante el pueblo. El temor de que el pecado lo iba a detener estaba manejando esa petición. Porque pensaba, por este pecado no voy a llegar a donde necesito llegar, pero yo quiero llegar a donde necesito llegar, a donde tú quieres que yo llegue. Entonces voy a orar que llegue a ese lugar ante la gente. En vez de reconocer que había dañado al corazón de Dios. Entonces cambió su oración. La oración se convirtió a acercarse a Dios. Reconoció que estaba dañando el corazón de Dios y por medio de eso llegó a la liberación. Personas que pueden llorar y pueden aparecer que están arrepentidos, pero al ratito caen en el mismo pecado. De la otra manera, hay personas que no se le mira nada cuando piden perdón. Tal vez no tienen gran emoción, no se le miran lágrimas, pero terminan completamente liberados.
lo que señala el arrepentimiento verdadero no es las emociones o las lágrimas, sino es si hay un cambio de corazón. Si regresamos al pastor, okay, antes tenía muchos problemas con la pornografía, después ya no tenía problema. Y contaba que por bastante tiempo, si pasaba una mujer que estaba vestida de una forma tal vez provocativamente, y él tenía que ver para otro lado. Pasaba caminando la señora y no la miraba. O tal vez, sí, uno de estos sí. El cielo es muy interesante hoy. Um, Eso es lo que tenía que hacer por un rato, pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Eh? Debería verla y no tener ningún deseo. Ahora no le estoy tratando de animar que esta semana pasen por la calle viendo a todos, tratando de ver cómo hacen en este examen, pero en Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Dios, cuando pedimos conocer a Dios, cuando pedimos conocerlo íntimamente, vamos a conocer la verdad y eso nos hará libre. Hay un ejemplo de, si hay un vaso de agua, hay diferentes formas de vaciar el vaso. El primero es, si está lleno de agua, es tirar el agua. Pero ¿qué pasa cuando tiras el agua? Alguien le puede poner más agua. Al ratito tú le puedes poner más agua. Si llueve, le cae más agua. Cuando le pedimos a Dios cuando pedimos conocer a Dios íntimamente, si pensamos de ese vaso, lo que estamos haciendo es reemplazando la agua con Dios. Si pensamos en el ejemplo, es como si tuviera un vaso de agua y le meto el fist, la mano. Toda la agua va a salir. Yo me quedo con la mano en el vaso, pero ahora ya nadie le puede agregar agua, porque el vaso ya va a estar lleno. En nuestra vida, cuando pedimos que Dios nos llene y que lo conocemos íntimamente, Él llena nuestro vaso con Él. Y ya cuando estamos llenos de Él, otras cosas no pueden entrar. Y eso es lo que nos hace libre. Ahora, este pastor habló que empezó a pensar eso y se le empezó a renovar la mente. Entonces empezó a pensar, ok, cada mujer es una hija. Y cuando miraba a mujer ya se le llegaba a la mente que no es un objeto, sino es la hija de alguien. Tiene un papá, tiene una mamá. Después pasó tiempo y le llegó otro pensamiento, que todas las mujeres fueron creadas en la imagen de Dios, que son hijas de Dios, están coronadas con gloria y honor. Entonces tomó tiempo, pero cambió completamente. Ahora no necesita de esas cosas. La importancia de esto es que Dios puede hacer este cambio, cualquier cambio que sea necesario en tu vida, con cualquier persona. Este pastor estaba atado a su pecado, ya había nacido de nuevo, ya había aceptado a Cristo, ya se había sido bautizado, está haciendo un trabajo para Dios, pero ese espíritu de pecado todavía lo tenía atado. Dios fue el que lo hizo libre. La pregunta es si es posible creer que el regalo que nos dio Jesucristo solo tiene el poder de librarnos de la pena del pecado, pero no de liberarnos de la esclavitud del pecado. Y la respuesta es no. Eso es una mentira. En Efesios 3, del 20 al 21, dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la gracia de Dios es el poder que sí nos perdona, sí nos limpia, pero también nos da el poder de salir de esa esclavitud.
para concluir, ¿por qué las películas recientemente, las películas de los superhéroes han sido las películas más populares? Pensamos de los de Marvel, pensamos los de DC, hombres, mujeres. A mí me encantan las películas de los superhéroes. Y tengo personas que nunca había conocido que me están preguntando, ¿y este superhéroe qué es su poder? ¿Y qué es su historia? ¿Y qué le pasa? Personas que nunca pensaría quisieran saber de estas cosas. En este tiempo, varias personas han empezado a ir a ver. Ahora, las últimas películas que han salido no han sido tan buenas, pero la gente todavía los van a ver. Todavía venden los boletos, ¿verdad? Y la razón es que las películas identifican algo que nosotros fuimos creados para hacer, pero hemos, como una sociedad y tal vez individualmente, fallado en cumplir. Si miramos al superhombre y te pones a pensar, realizamos que celebramos cuando los superhéroes derrotan al mal o al malo. Miramos toda una película o a veces varias películas para ver el malo perder. Pienso cuando salió Infinity Wars de Marvel, la película terminó con que el malo había ganado. Y me recuerdo que ahí estaba sentado en el teatro y todos se quedaron. ¿Eso es el fin? Y estaba bien callado, nadie hizo nada, esperamos los post-credit scenes y todo eso y todos salieron. El malo ganó. Eso no me lo esperaba. Y tuvimos que esperar un año, no me recuerdo cuánto tiempo, para que salga Endgame. Y todos felices para ir a ver Endgame porque, ok, esta vez van a ganar los buenos. Estamos esperando para ver que ganen los buenos. Dios no nos creó para ser, y miramos en Génesis 1:27, y Dios nos ha creado para hacer lo que miramos en Génesis 1:27, y es Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y eso significa que nosotros debemos reflejar la naturaleza de Dios. Y hay una parte de su naturaleza que no hablamos de tanto. Y eso se mira en Éxodo 15:3 y dice, Éxodo 15:3, el Señor es un guerrero. Y no pensamos de eso tanto en nuestras vidas, pero el guerrero es alguien que pelea contra la injusticia. Eso es lo que Dios hace. En Isaías 42:13, el Señor dice, el Señor marchará como un campeón, como hombre de guerra, despertará su cielo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Los guerreros no son pasivos, no son tímidos, son feroz y prosperan en lo que son llamados para ser. Guerreros, para combatir la injusticia. Jesús dice que, pues, Jesús cuando estaba aquí en la tierra dijo que su propósito era hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y eso fue derrotar los hechos del diablo, de cambiar nuestros futuros, de tomar las llaves del reino de regreso. Y Dios les dice a todas las iglesias varias veces en el Nuevo Testamento que a todos los que vencen o todos los que son victoriosos, y hay varias partes, dice a todos los que son victoriosos, tal y tal les va a salir, todas las cosas que van a pasar. Pero la gente trata de menospreciar eso o cambiar el significado y dicen que Dios es el que vence y nosotros solo estamos en Él. Entonces, por relación de nuestra conexión, nosotros podemos también ser vencedores. Porque nos juntamos con Dios, somos vencedores. Pero Él es el vencedor, Él lo hace todo, yo solo estoy aquí y agarro mis participation points. Pero es más de eso. Si ya eran los que vencen o los victoriosos, ¿para qué Dios les usaría estas palabras? ¿Por qué dice, para los que son esto va a venir? Para los que hacen esto va a venir. Si solo con aceptar a Dios
o estar con Dios, ya eres victorioso. La razón es que tienes que vivir la parte. Y esa es la parte de un guerrero. Se tiene que vivir para vencer y ser victorioso. Se tiene que vivir de una forma para vencer y ser victorioso. No solo de reconocer a Dios, sino es de tomar todo lo que Él nos ha dado y ser victorioso. Entonces, ¿cómo podemos ser los que vencen si tal vez pensamos ahora ya no hay nada que vencer? No somos como los israelitas que teníamos que ir a batallar contra otras naciones o como Saúl, que Dios mandó a eliminar a todos los amalecitas. ¿Qué? Pensamos de la guerra en la vida real, pero todavía está el diablo. Y si pensamos del diablo en la forma que pensamos del superhombre, de Superman, y el villano que tenía, el Lex Luthor, el diablo es como el Lex Luthor. Que realmente el villano no tiene poder sobre el superhombre. Lex Luthor no le puede hacer nada para dañar a Superman. No le va a ganar en una pelea, no le va a ganar en cualquier competición. Lo único que tenía Lex Luthor era esa kriptonita. Y necesitaba que el superhombre se acercara y tocara la kriptonita para que sea afectado. El diablo es como Lex Luthor en nuestras vidas. Solo nos puede afectar por medio de tentarnos con tocar la kriptonita espiritual. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión para tocarlo. Él no nos puede forzar a tocarlo. Él no nos puede hacer pecar. Nosotros tenemos que decidir ir a tocarlo. Ir a convertirnos a guerreros de Dios, a unas personas que son débiles, que tengan vergüenza, que se castiguen a uno mismo. Nosotros hemos sido puestos aquí en esta tierra para ser superhéroes. Tenemos todo el poder que Dios nos puede dar. Si miramos la vida de Jesús, fue alguien que pasó haciendo milagros por donde iba. Ese Jesucristo fue un superhombre. Era un superhéroe. Y Él nos está enseñando las cosas que nosotros podemos hacer. Los poderes que Dios nos puede dar. Pero la sociedad, las personas, cristianos, han decidido agarrarse de la kriptonita, de convertirse a débiles, de no ser diferentes de los que están aquí en el mundo con nosotros. Pero la realidad es que nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, familia, espero que después de esta serie puedan tomar este conocimiento de Dios para que les ayude a combatir contra esta kriptonita. Oren para conocer a Dios íntimamente. Reconozcan que han cometido pecado contra Dios, que le han dañado su corazón. Pero no viven en esa vergüenza. Realizan que Dios ya nos perdonó, ya nos quiere perdonar, quiere ponernos de regreso en el paso correcto para ser el superhéroe que Él nos creó para ser. Y con eso le voy a pedir a Leonel que nos ayude en orar por eso.